Hey everyone! Before we start, this isn't a full movie video. It's a movie review with facts. Stay tuned till the end, and let's start. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green, basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. La película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales, sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrey hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación, mucho más convencional, crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a la máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, la máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados
mediante una combinación de efectos prácticos, maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stanley se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por La Máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre La Máscara. Dato número 1. La Máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La Máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que La Máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey. En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que La Máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se imponen. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante. La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey, son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético, especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general,
La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey y el cine nostálgico de los años 90. La Máscara definitivamente vale la pena verla. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green. Basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson, la película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la Máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la Máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales, sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrey hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación
mucho más convencional. Crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a La Máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, La Máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados mediante una combinación de efectos prácticos, maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stan Lee se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por La Máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre La Máscara. Dato número 1. La Máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La Máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que La Máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey. En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que La Máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se imponen. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante. La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético
especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general, La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey y el cine nostálgico de los años 90, La Máscara definitivamente vale la pena verla. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green, basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. La película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la Máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la Máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales,
sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrie hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación, mucho más convencional, crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a la máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, la máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados mediante una combinación de efectos prácticos, maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stanley se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por la máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre la máscara. Dato número 1. La máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que la máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey. En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que la máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se impone. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante.
La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético, especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general, La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey y el cine nostálgico de los años 90, La Máscara definitivamente vale la pena verla. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green, basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. La película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían
las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales, sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrey hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación, mucho más convencional, crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a la máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, la máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados mediante una combinación de efectos prácticos, maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stanley se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por la máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre la máscara. Dato número 1. La máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que la máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey.
En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que La Máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se imponen. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante. La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético, especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general, La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey y el cine nostálgico de los años 90, La Máscara definitivamente vale la pena verla. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994. Dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green, basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. La película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente
se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales, sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrey hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación, mucho más convencional, crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a la máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, la máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados mediante una combinación de efectos prácticos, maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stanley se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por la máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre la máscara. Dato número 1.
La Máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La Máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que La Máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey. En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que La Máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se imponen. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante. La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético, especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general, La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey
y el cine nostálgico de los años 90. La Máscara definitivamente vale la pena verla. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green, basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. La película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales, sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrey hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación, mucho más convencional, crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a la máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, la máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados mediante una combinación de efectos prácticos,
maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stanley se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por La Máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre La Máscara. Dato número 1. La Máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La Máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que La Máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey. En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que La Máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se imponen. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante. La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey, son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético, especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general,
La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey y el cine nostálgico de los años 90. La Máscara definitivamente vale la pena verla. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green, basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. La película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la Máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la Máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales, sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrey hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación
mucho más convencional. Crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a La Máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, La Máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados mediante una combinación de efectos prácticos, maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stan Lee se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por La Máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre La Máscara. Dato número 1. La Máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La Máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que La Máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey. En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que La Máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se imponen. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante. La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético,
especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general, La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey y el cine nostálgico de los años 90, La Máscara definitivamente vale la pena verla. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green, basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. La película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales,
sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrie hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación, mucho más convencional, crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a la máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, la máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados mediante una combinación de efectos prácticos, maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stanley se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por la máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre la máscara. Dato número 1. La máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que la máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey. En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que la máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se imponen. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante.
La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético, especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general, La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey y el cine nostálgico de los años 90, La Máscara definitivamente vale la pena verla. La Máscara es una película estadounidense de comedia fantástica de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert y Peter Green, basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. La película combina comedia, fantasía, romance, crimen y efectos visuales inspirados en los dibujos animados, convirtiéndose en una de las películas más reconocibles de la década de 1990. La historia sigue a Stanley Ipkiss, un empleado de banco amable pero extremadamente tímido, que tiene problemas para expresar su personalidad y constantemente se encuentra siendo aprovechado por otras personas. Su vida ordinaria cambia cuando descubre una misteriosa máscara de madera relacionada con el dios nórdico Loki. Cuando Stanley se pone la máscara, su personalidad y apariencia cambian por completo. Se convierte en la máscara, un personaje extremadamente seguro de sí mismo y energético, con una personalidad que parece salida directamente de una caricatura. En lugar de simplemente darle más confianza a Stanley, la máscara lleva su personalidad a un nivel completamente exagerado. De repente obtiene habilidades físicas extraordinarias, una velocidad increíble y la capacidad de manipular su entorno de maneras que desafían
las reglas normales de la realidad. Al mismo tiempo, Stanley se involucra con Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz. Tina está relacionada con Dorian Tyrell, interpretado por Peter Green, un peligroso criminal que quiere utilizar el poder de la máscara para sus propios objetivos. Esto crea el conflicto principal de la película. Mientras Stanley intenta descubrir cómo controlar la máscara, lidiar con los criminales, comprender sus sentimientos por Tina y enfrentar las consecuencias de convertirse en la máscara. Jim Carrey es la principal razón por la que la película funciona tan bien. Su interpretación es extremadamente energética, física y expresiva. Cambia constantemente su voz, sus expresiones faciales, sus movimientos y su lenguaje corporal para hacer que Stanley y la máscara parezcan dos lados diferentes del mismo personaje. Stanley es nervioso y reservado, mientras que la máscara es ruidoso, atrevido, seguro de sí mismo y completamente impredecible. Carrey hace que esa transformación sea entretenida, sin perder la conexión entre ambas personalidades. Cameron Diaz hace su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Su actuación aporta un importante elemento romántico y cómico a la película, al mismo tiempo que ayuda a presentar a Tina como algo más que un personaje atrapado entre Stanley y Dorian. Peter Green interpreta a Dorian Tyrell como un criminal serio y amenazante. Su actuación, mucho más convencional, crea un contraste efectivo con la comedia exagerada que rodea a la máscara. Desde el punto de vista de la cinematografía, la máscara está fuertemente influenciada por los dibujos animados clásicos. Chuck Russell y el equipo de efectos visuales utilizan movimientos exagerados, cambios de forma, ángulos de cámara poco convencionales y un diseño de producción colorido para hacer que el mundo parezca una caricatura convertida en acción real. Los efectos especiales fueron uno de los mayores logros de la película. La máscara cambia constantemente de forma, estira su cuerpo, crea objetos y realiza movimientos físicos imposibles. Muchos de estos efectos fueron creados mediante una combinación de efectos prácticos, maquillaje, técnicas ópticas, animación e imágenes generadas por OM. El resultado ayudó a establecer la identidad visual única de la película. El diseño de producción también refuerza la atmósfera de cómic. El mundo cotidiano de Stanley se siente relativamente normal, mientras que las escenas protagonizadas por la máscara se vuelven cada vez más exageradas y coloridas. La música es otra parte memorable de la película. La banda sonora combina composiciones orquestales con canciones enérgicas que encajan perfectamente con el tono cómico y la estética, inspirada en los dibujos animados. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre la máscara. Dato número 1. La máscara se estrenó en 1994 y fue dirigida por Chuck Russell. Dato número 2. Jim Carrey interpretó a Stanley Ipkiss, mientras que Cameron Diaz hizo su debut cinematográfico como Tina Carlisle. Dato número 3. La película está basada en el personaje de cómic creado por Mike Richardson. Dato número 4. La película recibió una nominación al Oscar por mejores efectos visuales. Dato número 5. La máscara se convirtió en un gran éxito de taquilla y ayudó a establecer a Jim Carrey como una de las mayores estrellas de la comedia durante la década de 1990. Otro dato interesante es que la máscara se estrenó durante un periodo decisivo para Jim Carrey.
En 1994 también protagonizó Ace Ventura, Detective de Mascotas y Dos Tontos Muy Tontos, convirtiendo ese año en uno de los más importantes de su carrera. El tema central de la película es la confianza. Stanley comienza como alguien que se siente incómodo expresando su personalidad, mientras que La Máscara le permite comportarse sin las limitaciones que normalmente se imponen. Sin embargo, la historia también sugiere que la confianza y el poder requieren responsabilidad. Stanley tiene que aprender que poseer habilidades extraordinarias no significa automáticamente que deba utilizarlas sin pensar en las consecuencias. La identidad es otro tema importante. La película plantea repetidamente la pregunta de si la máscara representa a una persona completamente diferente o simplemente una versión exagerada de Stanley. La película también explora la fantasía y el escapismo. La vida cotidiana de Stanley se transforma en algo completamente diferente cuando descubre la máscara, permitiendo que la historia imagine qué podría ocurrir si una persona común recibiera habilidades extraordinarias. La comedia depende principalmente del humor físico y visual, los movimientos exagerados, las expresiones y el comportamiento, inspirado en los dibujos animados de Jim Carrey son fundamentales para el entretenimiento de la película. El ritmo es energético, especialmente cuando la máscara entra directamente en el conflicto principal. La película pasa entre comedia, romance, crimen y fantasía, sin complicar demasiado la historia. Una de sus limitaciones es que la trama es relativamente sencilla en comparación con su elaborado estilo visual. La película está diseñada principalmente como una comedia fantástica divertida, no como una historia extremadamente compleja. Algunos de sus chistes y efectos también están muy relacionados con la estética de los años 90, lo que les da una identidad muy marcada de esa época. Sin embargo, para muchos espectadores, ese estilo antiguo forma parte de su encanto nostálgico. En general, La Máscara es una comedia fantástica de 1994 muy entretenida, construida alrededor de la extraordinaria interpretación de Jim Carrey, la dirección de Chuck Russell, el debut de Cameron Diaz, los efectos visuales imaginativos, la acción inspirada en los dibujos animados, los personajes memorables y la energética banda sonora le dan a la película una personalidad única. Mi calificación final para La Máscara es de 8,5 sobre 10. La historia es sencilla, pero la película destaca gracias a su creatividad, comedia, actuaciones, efectos visuales y protagonista inolvidable. Si disfrutas de las comedias clásicas, la fantasía, la acción inspirada en dibujos animados, las actuaciones llenas de energía de Jim Carrey y el cine nostálgico de los años 90, La Máscara definitivamente vale la pena verla.